Bueno, pues a menudo me preguntan cómo lo hago para poder estar en un aula y poder explicar ética animal, ya sea a alumnos que están en una educación infantil o en los primeros cursos de primaria, y cómo lo hago para estar, por ejemplo, frente a adolescentes o en un instituto con personas ya mayores de 18 años o más. Bueno, pues lo más difícil de todo, para hablar de estos temas o de cualquier tema hoy en día en un aula, es poder captar la atención de las personas que tienes delante. Hay que tener en cuenta que en las escuelas estas formaciones, cuando se dan, están fuera ¿no? Del tema normal que se está explicando, y siempre es una asignatura o es una charla o es un taller que se hace de manera transversal, formando parte de otros temas, ya sea de alimentación o algún tema de ética, pero normalmente, evidentemente, no se dedica una asignatura a la ética, ni se dedica mucho menos en una asignatura a la ética animal o al trato de los animales. Así que lo primero que tienes que hacer es estar ahí con seguridad sobre lo que vas a hablar y saber muy bien que las personas que tienes delante, pues de una clase que pueden ser 20 o 25 alumnos, pues no todos van a captar tu atención, no todos van a estar atentos a lo que les dices. Y lo primero que tienes que hacer es prepararte para eso. Por ejemplo, si estás en un aula con alumnos ¿no? de primaria o de educación infantil, pues tienes que jugar mucho con las imágenes, porque las imágenes sí que captan la atención de este tipo de público, porque están acostumbrados a hacer visitas, aunque sea en los zoos o en los aquariums. Entonces, ver animales en pantalla, a través de un proyector o de un panel digital o donde sea, pues siempre vas a captar primero su atención. Y para lo que son etapas infantiles, conviene empezar captando la atención por aquellos animales que ellos reconozcan como suyos. Pueden ser perros, gatos, es decir, animales que convivan con la familia. Y es a partir de ahí que ellos empiezan a entender que todos los animales son diferentes, que todos los animales tienen necesidades, preguntándoles cuántos de ellos tienen animales y qué creen, cuáles creen que son sus necesidades. Y a partir de ahí es cuando ellos empiezan a explicarte historias de relación con sus animales, y ves que realmente en esas etapas de infantil, que aunque sean de una manera muy simple, o en las primeras etapas de primaria, pues tienen historias muy bonitas, ¿no? De cuando ellos han conocido a los animales, que han convivido con ellos, o a animales que tenía algún pariente cercano o algún amigo. Y lo que realmente descubres es que la empatía es de forma natural. No tienen que trabajar esa empatía, porque ya la tienen desde que nacen. Y es muy importante ver que esa empatía no está trabajada, no está inducida por nadie, sino que ellos entienden que los animales conviven con ellos y tienen que respetarlos. Después, cuando haces el salto en estas etapas primeras de escolarización y quieres hablar de algún tema más, sí que es verdad que ya no entienden mucho de qué estás hablando. Sí que entienden, por ejemplo, de un zoológico o de un aquarium, porque los han visitado, pero no les puedes hablar de granjas de explotación ni de otro tipo o experimentación, porque no lo conocen, no saben lo que es. Las granjas de explotación para ellos son sitios donde los animales viven bien, porque les dan de comer, porque duermen, porque esas visitas que hacen están preparadas precisamente para eso, ¿no? Para crear esa imagen de, ¿no? de bienestar animal, para que entiendan que los animales en las granjas están con todas sus necesidades cubiertas. Entonces, cuando tú les explicas que esto no es así, no lo ven, no lo entienden. Así que quizás lo que es el trato en las granjas hay que dejarlo para más adelante, cuando ellos ya pueden relacionar que después lo que van a comer en casa es lo que acaban de ver en la granja. Porque cuando son muy pequeños, cuando el público que tienes delante no relaciona lo que acaba de ver con lo que después se va a comer, que de eso ya se encarga la industria cárnica, de que sea así, es muy difícil establecer relaciones y paralelismos y decirles que aquella oveja o aquella cabra o aquel cerdo que han visto por la mañana
después por la noche va a ser parte de su alimento. Hay que tener en cuenta que muchos niños y niñas en edades infantiles creen que los animales que comemos pues tienen una vida normal, cuidada en una granja, y que cuando llegan a viejos es cuando nos los comemos nosotros. A lo largo de toda mi experiencia educativa con niños, les he llevado a mercados municipales de la ciudad, por ejemplo, de Barcelona, y me han comentado eso, que los animales mueren de viejos y que después, como no se puede hacer nada con ellos, pues es cuando no los comemos. Y eso es una idea bastante extendida. ¿Por qué? Porque la sociedad esconde esa parte de que los animales son sacrificados o son asesinados para que nosotros los podamos comer, y que además son sacrificados a una pronta edad. Por lo tanto, en estas etapas infantiles lo que hay que hacer es buscar trabajar la empatía desde los animales que sienten más cercanos. Después ya llegará la etapa en que esa empatía que tienen con los animales de forma natural no se pierda y se siga trabajando, pero eso hay que esperar un poco más. Cuando estás trabajando o cuando estás haciendo un taller con últimas etapas de la etapa primaria y estás empezando con la ESO, ahí tienes que cambiar el discurso, porque ahí ellos sí que ya tienen argumentos, sí que ya conocen la realidad que les envuelve. Pero hay que tener en cuenta que en esa etapa en la que se encuentran ellos, la necesidad de formar parte del grupo es muy importante. Con lo cual, llevar una idea que rompa con la idea general del grupo les puede crear un conflicto. No les gusta que les señalen, no les gusta que les digan que se piensa diferente. Entonces se sienten más seguros, arropados con lo que piensa la mayoría. Hay que tener en cuenta que en las clases, cuando haces un comentario fuera de lo normal, pues los compañeros se pueden reír de ti o no, o te pueden decir cualquier barbaridad. Y entonces eso, en un momento, en una etapa en que tú estás creando, ¿no?, tu personalidad, pues te puede crear muchos conflictos. Así que cuando estás hablando con alumnos que son de la última etapa de primaria y principios de la ESO, sí que puedes empezar a hablar y sí que puedes argumentar ya qué está pasando en las explotaciones ganaderas, cuál es el efecto que tiene sobre el medio ambiente la alimentación que llevamos, o cuáles son los efectos sobre nuestra salud. Pero va a ser plantar una semilla, porque no vamos a cambiar su manera de ser, porque no están todavía en disposición de decidir qué es lo que quieren hacer. Siempre te van a poner la excusa de que ellos no deciden la compra de lo que comen, aunque yo suelo decirles que tampoco visten como sus padres quieren, ¿no? Así que si insisten en el modo de vestir, también podrían insistir en la manera como quieren alimentarse. Pero eso ya es otra manera, ¿no? Ya es otra batalla. Es el hecho de empezar a crear una personalidad que contraste con lo que tus padres normalmente te han enseñado. No tienen argumentos tampoco para defender que quieren respetar a los animales, ya sea en la comida o en la manera de vestir. También porque hay un gran desconocimiento todavía en esa etapa de cuál es realmente el proceso que hay, por ejemplo, para fabricar unas bambas de marca que les va a situar en una situación destacada dentro del grupo, o cierta marca de ropa. Entonces es un tema de prioridades, pero sí que es verdad que les puedes hablar sobre la comida. Y algunos ya te dicen que ya lo saben, pero que es así, que siempre ha sido así, y que la carne es necesaria para desarrollarse, porque así se lo han dicho, y porque los padres, que son los encargados de educar en el tema de la nutrición y alimentario de sus hijos, pues también lo creen así, y no están suficientemente fuertes para debatir con sus padres qué es lo más adecuado. Entonces, cuando pasamos a una etapa ya de adolescentes de 16 años o más o mayores, ¿no?, cuando ya están en los institutos y ya tienen su propia personalidad y ya saben defender sus argumentos, ahí los debates suelen ser más intensos y suelen ser más profundos, porque ahí sí que tú ya puedes hablarles, si estás hablando de comida,
de qué nutrientes pueden sustituir a los que son de origen animal, y también puedes hablar de cómo es la explotación de los animales para obtener ropa, o puedes explicarles que el maquillaje que usan está testado en animales, o que los productos farmacéuticos también están testados en animales, que hay una legislación europea, que hay una legislación mundial, que cada país tiene sus legislaciones, y puedes hablarles sobre la caza. Tienen claro en esas edades ya que los zoos no son un lugar donde los animales viven felices. También tienen claro que las granjas tampoco es un lugar donde los animales están bien cuidados, pero les cuesta renunciar a la idea que durante los años anteriores se les ha ido repitiendo, y es que necesitamos comer animales para estar sanos. Y bueno, entonces es también complicado explicarles que lo que tú les estás diciendo no es una opinión, sino que está basado en estudios. Yo siempre, cuando empiezo una charla, les digo eso, que de lo que voy a hablar no es una opinión, aunque yo la comparta, sino que son estudios que te dicen que se puede llevar una alimentación de origen vegetal totalmente saludable, si sabes cómo hacerlo. Y también les recomiendo que visiten una persona nutricionista que les asesore. Pero claro, eso se les hace muy grande, ¿no? Se les hace muy lejos. Lo que hay que trabajar es la empatía. Lo que hay que trabajar es que ellos reconozcan que los animales son seres sintientes, que los animales también se reconocen, que también tienen intereses propios, que también sufren, que también ríen. Y ahí también vuelvo a hablarles de sus animales de familia, ¿no? Sus perros, sus gatos. Les digo, si tú has tenido 2 perros, o has conocido 2 perros lo suficientemente tiempo para poder saber cómo son, ¿verdad que no eran iguales? Pues ¿qué te hace pensar que un cerdo o una vaca son todos iguales y hay que tratarlos iguales, ¿no? Que hay que respetar al individuo. Pero ahí también hay una parte de lucha de uno mismo, de decir, no, es que hay que comer carne por esto, ¿no? Cuando vas al gimnasio no puedes obtener el mismo volumen de músculos si te alimentas solo de vegetales. Y entonces sí que empiezan en su entorno, ¿no? Decir, no, es que no me gustan las verduras, es que no me gusta la fruta, es que a mí el tofu no me gusta. Pero sí que es verdad que dentro de su grupo ya tienen personas que llevan una alimentación vegetariana, o que llevan una alimentación totalmente vegana, y ya han empezado a saber de qué va el tema. Lo que pasa es que les cuesta, les va a costar siempre. Hay que tener en cuenta que cuando educamos en la empatía hacia los otros animales, estamos abriendo un camino nuevo, con lo cual siempre va a costar, siempre va a ser un tema difícil de exponer sin encontrar de primeras un rechazo, porque lo que estás haciendo es que ellos se replanteen si lo que han aprendido hasta ahora y les ha funcionado es válido o no. Así que hay que ir con paciencia, hay que ir poco a poco. Siempre voy diciendo que estamos sembrando, y que cuando recojamos los frutos de esta siembra, pues igual va a tardar bastante tiempo. El otro día Ed Winters hacía un vídeo, ¿no?, en el que hablaba de que estamos avanzando mucho, y el veganismo está avanzando, y el trato respetuoso con los animales está avanzando, y está avanzando rápido, aunque si tú lo coges ¿no?, si lo valoraras a lo largo, ¿no?, o con lo que es la historia del mundo, pues como nos toca vivirla a nosotros, este momento nos parece muy lento, y es cierto que queremos una urgencia y queremos que las cosas se solucionen ya, pero sí que es verdad que hace 10 años estos debates en las escuelas no eran posibles, y cualquier cambio de mentalidad necesita su tiempo, cualquier lucha social necesita su tiempo, cualquier nuevo posicionamiento ético necesita que la gente lo vaya asumiendo y lo vaya viendo. Pero eso también es necesario, que cuando hablas de adoptar una posición ética y respetuosa con los animales, debe ir acompañado de otros movimientos. También les digo que sin leyes que protejan a los animales será muy difícil. Sin una publicidad que no sea engañosa, pues será también muy difícil. Sin un etiquetaje que no sea correcto, será muy difícil. Sin una asignatura que no sea de ética en general, de lo que significa saber qué es aquello que está bien y qué es aquello que está mal, es muy difícil que podamos educar en la ética y en el respeto a los animales, porque
está primando últimamente, por lo que veo, mucho el individualismo y a la vez también triunfa la pertenencia al grupo, es decir, cada uno crea sus lazos, sus amistades y tiene miedo de perderlos, porque todos tenemos miedo a quedarnos aislados. Entonces les dices que también hay grupos de veganos, que también hay grupos de vegetarianos que quieren ir cambiando el mundo y que hacemos la misma vida que puedan hacer ellos, pero les cuesta. Sí que es verdad que hemos adoptado ahora hablar del respeto animal también por una emergencia climática y esto es innegable. Pero también es cierto que hemos mandado muchos mensajes negativos o de responsabilidad y la juventud o la gente más joven no está preparada, siente que no tiene las herramientas para hacer frente a ese cambio climático. Le hemos hablado de que hay que reciclar, sí, pero después te dicen, bueno, pero es que los gobiernos no hacen nada o yo no puedo comprarme un coche todavía que no contamine o lo que sea, ¿no? Se les ve muy grandes, es una cuesta que tienen que subir que no les apetece. Aunque les digas que hay una emergencia climática que ellos van a vivir, eso les crea más ansiedad o más rechazo que ganas de luchar contra ello, ¿no? Y también les cuesta entender que la alimentación forma parte, ¿no? Es una pieza importante de este cambio climático que están sufriendo, pero tampoco tienen perspectiva para saber si ese cambio climático es real o no, porque no se habla del tema, porque en los centros educativos sí que es verdad que se habla todo muy en general y falta una parte importante que es la educación fuera del centro, ¿no? Hay que tener en cuenta que también los adolescentes hoy en día se forman en base a las redes sociales y las redes sociales son una buena fuente de información y también de desinformación. Y entonces al final lo que haces es crearte una burbuja, ¿no? Que lo que hace es informarte de lo que tú quieres informarte. Y si tú no le das like a una publicación vegana o una publicación ecologista, pues difícilmente la red te va a mostrar eso. Y entonces parece que pierdes, ¿no?, la perspectiva o la visión global de por qué pasan las cosas. Pero bueno, es un proceso que tenemos que hacer, que estamos ahí y que cada vez somos más. Cada vez creo que hay una red más amplia de docentes que están introduciendo la ética animal y el respeto animal, cada uno en su parcela, algunos solo a través de, ¿no?, de los animales que conviven con nosotros y otros sí, ya sea a través de una emergencia climática, hablan de la necesidad de reducir el consumo de carne. Pero bueno, sí que es verdad que la educación vegana todavía no está introducida en las aulas. Estamos pidiendo que en los comedores escolares haya esta opción para que no se sientan los jóvenes, los niños que se quedan a comer en las escuelas, los niños y niñas que se quedan a comer en las escuelas, que no se sientan rechazados por comer diferente al resto. Pues esta es una batalla que tenemos todavía que ganar. Y bueno, falta también ganar la guerra de la publicidad, la guerra del lobby cárnico, ¿no?, de la Asociación Española de Nutrición, que te dice que tienes que comer sí o sí 3 lácticos al día. Bueno, pues todo eso tenemos todavía que lucharlo. Y tenemos que lucharlo desde la calma de saber que estamos en el lado correcto. Lo que estamos haciendo ya no es por nosotros, sino que es por su futuro. Y tenemos que hacerles entender que es así, pero no se lo vamos a hacer entender en base a culpabilizarlos o a responsabilizarlos de algo que ellos no han podido controlar. Lo que sí les podemos decir es que ellos son un motor de cambio, que ellos pueden hacer un futuro mejor y que ese futuro será su presente cuando les llegue. Y tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en que desarrollen esa empatía, esas ganas de poder cambiar el mundo desde donde sea. Si pones la etiqueta vegano delante, seguramente ya va a provocar rechazo, pero si tú les hablas de empatía, si tú les hablas de compasión,
si tú les hablas de sentido común, de decir, ¿aceptarías estar encerrado en un aula aunque te dieran comida y tuvieras una temperatura adecuada? ¿Aceptarías vivir en esta escuela todo el día, toda tu vida? Evidentemente te dicen que no, que tienen ganas de salir, de relacionarse. Pues es con ejemplos prácticos, que ellos entiendan que lo que pasa en las granjas y lo que pasa en la industria cárnica no es aceptable. No lo ha sido nunca, pero hoy todavía lo es menos. Así que, bueno, no sé si he respondido a la pregunta de cómo lo hago, pero sí que lo hago con mucha paciencia, a la vez que lo hago con muchas ganas, porque hablo con mucha gente, hablo con alumnos después de las charlas que me dicen, oye, yo quiero adoptar una dieta a base de plantas, o yo quiero ayudar a una protectora, o yo quiero ir a un santuario y ver los animales cómo están allí, o quiero hablar con mis padres para decirles que quiero dejar de alimentarme de animales. Y evidentemente en un aula de 20, 25 alumnos, pues quizás son 2 o 3 personas las que se acercan a decir eso, o quizás un día doy una charla de 1 hora y no viene nadie a decir eso y se quedan convencidos de que lo que yo les he dicho es todo mentira. Pero también hay días en que uno se siente frustrado, pero también hay días en que uno se siente con ganas, que son la mayoría de días uno se siente con ganas de saber que está haciendo lo correcto y que está educando a tener personas mejores para el futuro, porque educar en la empatía hacia los otros animales también es educar en la empatía hacia el que es diferente. Y si consigues que vean esto, que todos somos iguales, que todos formamos parte de un todo, pues es a partir de ahí que puedes empezar a construir. Pero no puedes construir en base a amenazas, en base a culpabilizar al otro. Evidentemente hay una urgencia y evidentemente como veganos nos gustaría que todo se produjera ya, de hoy para mañana. Pero tenemos que ser realistas y tenemos que ir paso a paso y que esos pasos sean seguros, porque todo lo que sea una imposición o todo lo que sea un discurso que ellos sientan como un ataque se van a poner a la defensiva. Y esa no es la manera. Tienen que ver que la persona que tienen delante y que lo que tú estás contando forma parte de su historia y forma parte de su vida y de su mundo. Y que ellos tienen el poder de cambiarlo. Pero bueno, es un proceso lento, pero es un proceso correcto, que vamos dando paso a paso. Como se dice, sin prisa, pero tampoco sin pausa. Estamos en ello, estamos haciéndolo. Creo que cada vez somos más y no podemos desfallecer porque los animales no pueden esperar. Así que muchas gracias, seguimos adelante y si quieres más datos sobre todo esto que he hablado, pues evidentemente puedes seguir mi cuenta en Instagram y ahí te voy contando qué hago en las aulas y también informar en general sobre cómo es nuestra relación con los animales o cómo debería ser. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y por escucharme.